Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre los sucesos que tendrán lugar a partir del 2012. La constelación de las Pléyades está compuesta por varios sistemas estelares, varios sistemas solares. El sol central de esa constelación es conocido por los científicos de Nuji-Mesha, de la Tierra, como Alcione. Y sus sistemas son los siguientes, fíjense si contamos desde el interior hacia el exterior: Merope, Atlas, Maya, Electra, Coele, Taygeta, Esterope y al final, además de otros soles, el sol de Ors, este sol que es el que nos ocupa, ¿no? Estos están siempre dentro del anillo de fotones y esto quiere decir que están habitados por seres de luz eterna. Bueno, pues este sistema solar es uno de los más alejados y ocupa la penúltima órbita en dar la vuelta alrededor de Alcione. Emplea para ello 25.920 años en dar la vuelta completa. El sistema de Ors se está acercando a una gran iniciación. A Nuji-Mesha la va a rodear muy pronto un halo dorado al entrar en una vibración más elevada. Está pasando muy rápidamente, ¿verdad?, de una densidad a otra. Y esto tiene que tener lugar necesariamente según atraviesa el anillo de luz, ese anillo de fotones de Alcione. Cuando ese momento llegue, observarán ustedes pues cómo el sol se vuelve más rojo, ¿verdad? Y la luna igual, tan rojos como el rubí. Durante 2 semanas, más o menos, lo que entienden por el día, esa claridad desaparecerá y la oscuridad pues lo va a cubrir absolutamente todo. Es posible que haya bastante confusión en ese momento. El oxígeno se va a reducir durante un periodo muy corto de tiempo y a este seguirán otros de gran humedad, de mucho calor, y también lógicamente se ampliarán las zonas de gran sequía, alternándose con otras muy húmedas, al contrario, ¿verdad? Todo cambiará sobre la superficie de la esfera, pero no se tratará del fin, tal y como preconizan muchos profetas, ¿verdad?, sino tan solo de una sublimación, de una mejora. Bueno, pues tras el umbral, al acceder al anillo, van a aparecer 3 áreas o 3 momentos, ¿verdad? Primero, entrará la Tierra en lo que se denomina la zona neutra. Esto tarda aproximadamente pues, unos 5 o 6 días, incluyendo unas 72 horas aproximadamente de oscuridad total, es decir, 3 días de tinieblas absolutas. Luego se pasará a la parte principal o central del anillo en sí, en la que se experimentará una luz de día permanente, o sea, 24 horas diarias, todo luz. Este viaje normalmente pues, viene a durar unos 2000 años, el atravesar el cinturón de fotones, y termina cuando el sistema solar pues, sale por el otro lado del anillo, cruzando la siguiente zona neutra por un periodo de otros 5 o 6 días. Bien, la llegada al anillo fotónico
pues va a causar una gran expectativa y una gran convulsión en todo el sistema solar. Y para ese momento crucial habrá 3 fuentes de ayuda. La primera es la de los auxiliadores espirituales y los ángeles que provienen de muchas dimensiones. La segunda, los sembrados, los que están sembrados aquí en Ujimecha, en la tierra, que bajo una forma humana de 3 dimensiones, pues están aquí para ayudar a sus compañeros celestiales, ¿verdad? Y la tercera es la malla de protectores energéticos alrededor de la esfera, que en este momento es doble y que dentro del programa Avstar pues tiene por objetivo no solo proteger la esfera, sino minimizar la actividad sísmica. Pero claro, ustedes saben cómo se forma el anillo de fotones. Se lo voy a explicar muy sencillamente. El anillo fotónico se forma por la escisión de electrones de una matriz radioeléctrica y es parte de un grupo de energías condensadas de dimensiones muy altas que corren pues en forma de correas energéticas o donuts, algo parecido a donuts o neumáticos, ¿verdad? Que salen del centro de la galaxia o del gran sol central o grupo de soles centrales en el centro de la galaxia y que van en todas direcciones. Bueno, pues una de estas bandas energéticas fluye de la constelación de Leo a la constelación de Acuario y parte el año platónico en 2 noches galácticas y 2 días galácticos. Los días galácticos se suceden, por tanto, en los signos zodiacales de Leo y Acuario. Claro está, vistos desde la perspectiva de este sistema solar. Estas energías producen cambios a nivel subatómico en todos los reinos manifestados, ¿verdad? Y así tengo que decirles que el sistema solar ya no será el mismo. El cambio afecta a muchas dimensiones. Igualmente tendría que decirles que la galaxia entera está siendo bombardeada por energías cósmicas o por rayos cósmicos que la afectan igualmente y que toda la creación conocida en tercera dimensión en este universo pasará gradualmente a la 4ª dimensión y así sucesivamente. Los paquetes resistivos que no desean el cambio implosionarán a otro sistema solar, a otro sistema estelar o a otra creación apropiada para su evolución en la tercera dimensión. Pero cuando esta esfera entre, junto con el sistema solar, en esa radiación, pues lo que va a suceder es que serán excitadas todas las moléculas y átomos de todos los cuerpos existentes, y así aumentarán su tono y frecuencia vibratoria, y como consecuencia, ¿verdad?, introducirán al sistema en un plano dimensional más elevado. Esta excitación molecular creará un tipo de luz constante, no caliente, una luz fría, sin temperatura, ¿verdad? Una luz que no produce sombras. El ingreso a este campo será gradual y llevará unos 2 días, más o menos. Y luego, como les decía anteriormente, pues se transitará por una zona de oscuridad total, esa zona que les decía que duraría unos 3 días y que debido al hipermagnetismo reinante va a provocar que no funcione ninguna fuente de luz ni de electricidad, o sea, ningún aparato de ningún tipo ni nada. Así pues, en medio de esta oscuridad total, se producirá una lluvia de estrellas como consecuencia de la modificación repentina de la radiación solar y de la excitación molecular de la atmósfera, pues al entrar en contacto con este anillo fotónico. Y a partir de ese momento se despertará una esfera totalmente iluminada durante las 24 horas del día, y esto va a durar 2160 años exactamente. El día perpetuo será consecuencia de la propia radiación y ya no va a depender del sol para tener luz de día, ¿verdad? Si la Tierra ingresa en el cinturón antes que el sol,
se producirá un fenómeno parecido al de un incendio planetario. Toda la materia parecerá más luminosa, pero solo será un fenómeno visual. Es en esta edad de oro, o reino de la luz dorada, ¿verdad?, en donde el ser humano podrá realizarse plenamente. Los pueblos podrán comprender su historia, sus habilidades psíquicas, sus habilidades de conciencia plena en conjunto con su sistema solar y con el universo. Y este reino de la luz podrá ser plenamente disfrutado por todos aquellos cuyas vibraciones internas, espirituales y corporales sean resonantes con las ondas vivificadoras del anillo de fotones. Y fíjense bien, el solo hecho de ingresar a este campo de fotones significará que Nun Himesha, es decir, la Tierra, va a ir gradualmente disminuyendo su rotación debido a la reducción de la radiación solar. Asimismo, la temperatura tiene que descender y las capas de hielo, pues lógicamente se van a extender, en muchos casos hasta los 40 grados de latitud en ambos hemisferios, de forma que para ese momento ya se habrá generado una tendencia pues a ocupar zonas con climas más benignos, mejores, ¿verdad?, como las áreas cercanas al Ecuador, aunque precisamente esta zona ecuatorial pues no será entonces lo que es hoy, porque el cambio del eje polar debe crear un glaciar que se extenderá por todos los continentes. Y así las capas de hielo pues no pueden resistir mucho debido a la ausencia de lluvias y poco a poco se irán derritiendo, producto de la radiación constante. Entonces la esfera se inundará más frecuentemente, parcialmente, y lógicamente pues el agua va a cubrir una parte importante de la faz del planeta que no cubría antes. El ajuste inminente de la corteza superficial pues marcará el inicio de un nuevo ciclo, pero este es un ciclo glorioso, un ciclo de luz, de paz y de regeneración total. No se me muevan, que todavía tengo mucho que comentarles de este tema. Hasta ahora. Permítanme hablarles ahora de cómo son los anillos de fotones. Fíjense, los centros de las galaxias están formados por un núcleo de alta concentración de estrellas muy grandes, de soles enormes y por tanto de luz. La máxima concentración de estos soles hacen que el centro de todas las galaxias aparezca prácticamente como un conjunto de luz intensísima, y están rodeados de estabilizadores energéticos o de agujeros negros, como se les conoce en el argot científico de esta esfera. Bueno, pues los anillos de fotones parten en espiral a modo de autopistas de información, es decir, algo parecido a lo que hace la fibra óptica con el internet y la telefonía, y parten desde el centro galáctico con forma cilíndrica que se envuelve sobre sí misma y que genera a su vez otras espirales desde las estrellas que baña. Bueno, pues el Sol de Ors, este Sol, está comunicado con el sistema estelar de Pléyades mediante una especie de espiral de luz que emana directamente de su estrella principal, llamada Alcione, como les decía antes. La luz estelar es una luz de quinta dimensión, que se mueve a través de las estrellas de las Pléyades, sale de Alcione, pasa por Merope, Maya, Electra, Taigeta, Esterope, Coele y Atlas, como ya les decía, y llega hasta el Sol. Cada estrella del grupo de Pléyades, excepto Alcione, que permanece eternamente dentro de la banda de fotones, viaja a través de una banda de séptimas
séptima dimensión durante 2000 años en tiempo terrestre. Luego cada estrella del sistema pues viaja en la noche galáctica durante un periodo terrestre variable. Las órbitas que contienen diversos astros en la noche galáctica son de sexta dimensión y la inteligencia en sexta dimensión de los padres creadores de Sirio B es precisamente la que conduce a este sistema solar a través de la noche galáctica. Las estrellas cercanas a Alcione, como Merope, Sterope o Maya, pasan más tiempo dentro de las bandas fotónicas que en la noche galáctica, pero este sistema solar, pues por sus circunstancias, pasa la mayoría del tiempo justamente en el vacío cósmico, en esa noche galáctica, ¿verdad? Son 11.000 años en la oscuridad, redondeando, ¿verdad? Y 2.000 años en la luz. Ello significa que varios miembros del sistema solar se vuelven muy densos mientras viajan por la noche galáctica y esto genera experiencias que se agrupan bajo el concepto del karma, entendiendo por karma una serie de un conjunto de sentimientos que buscan un modo de expresión, creando así las acciones que conocen en tercera dimensión. Bueno, pues los astros que viajan en las bandas fotónicas no se vuelven tan densos, al contrario, se vuelven más livianos y más multidimensionales. Al final el resultado es que la acumulación de luz limpia los cuerpos, ¿verdad? Los cuerpos emocionales, e intensifica la vibración en los cuerpos físicos. Cuando se está en este estado de conciencia, se intensifican los sentimientos, pero estos sentimientos son meros impulsos que les guían para que se queden en su centro. La inteligencia de la noche galáctica, dentro de la oscuridad y lejos de la espiral pleiadiana, pues contiene las formas de los discos horizontales de cada estrella pleiadiana. Estos discos se componen a su vez de 12 divisiones cada uno, que causan la densidad y que crean la historia dentro del gran ciclo del tiempo. Si fuese de otra forma, ¿verdad?, solo habría nacimiento, vida y muerte, pero la memoria cíclica no existiría tal como sucede con los animales. Tiene que existir, ya comprenderán ustedes, un tejido de memoria creativa. Y deben recordar que los animales son superiores a ustedes en muchos aspectos, porque su memoria creativa es estelar, y es estelar porque la madre naturaleza les creó primero a ellos. La Vía Láctea es un río de animales. Estos tejidos atraen a estrellas que crean mundos mediante la geometría sagrada, mediante campos morfogenéticos y matrices que generan aún más ejes verticales. Y eso sigue y sigue. Y si son capaces de imaginárselo, también Maya, la Tierra o Gimesha, tiene también un disco con 12 divisiones. De modo que esos donuts de luz fotónica procedentes del centro galáctico son autopistas de información que distribuyen las energías vivificadoras del universo central, utilizando para ello la gran malla cósmica de los soles, que actúan como radiofaros o como reflectores. Estos haces de luz estimulan la curiosidad, los deseos de unión, de apareamiento, de expresión de los dos extremos de la dualidad. Y lo hacen en un despertar que impulsa a las bandas de fotones a la búsqueda del centro galáctico. Bien, la curiosidad provoca que las varillas de luz fotónica se enrollen sobre sí mismas, formando precisamente esos donuts. Y así la galaxia, créanme, que se desintegraría por completo en el espacio vacío si no fuese por la gravedad nuclear de su centro, que emana pulsaciones de luz. De este modo, desde el equinoccio de primavera de 1987 hasta el solsticio de invierno
de 2012, la vida biológica se está armonizando con la inteligencia divina, de tal manera que el cuerpo emocional de Nun Himesha pueda soportar el próximo orgasmo galáctico, un orgasmo que habrá de ser lo suficientemente fuerte como para que pueda diseminar vida por la periferia de toda la galaxia. Imagínense por un momento este sistema solar como un disco en cuyo centro está el Sol y todos los planetas giran alrededor de él. Este disco se divide en 12 zonas, las 12 grandes edades del zodiaco. Conforme los planetas vayan avanzando y atravesando estas áreas, estas zonas zodiacales, serán capaces de localizar su posición con relación al Sol gracias a la ayuda de las efemérides astronómicas. Por ejemplo, Venus bien puede estar en Leo, Escorpio, Plutón, Sagitario, Capricornio, etc. Bueno, pues cuando el disco solar penetre lentamente en la banda de fotones, el punto de entrada del disco es el punto de comienzo desde el cual se puede trazar una línea imaginaria que divida a este. Así, el punto de entrada, el equinoccio de primavera de 1987 y la velocidad de ingreso muestran que planetas de todo tipo se encuentran ya dentro de la banda fotónica. Estudien ustedes la posición de estas esferas que entran y salen de la sección cada vez mayor del cinturón y ello les proporcionará una lectura perfecta de cómo esta esfera integrará la banda fotónica en el 2012. Este material es bastante complejo y cada vez cobra más y más importancia. Así pues, queda poco tiempo para grandes sucesos, maravillosos sucesos, para el momento de la sublimación de la esfera, de todo el sistema solar y de todos los que viven en el sistema solar. No se me muevan que enseguida regreso. Hasta ahora. Los soles son los reinos de la luz. Fíjense, como si de un movimiento centrípeto se tratase. Todo lo que existe gira en torno a una gran plataforma central inmóvil que bien pudiéramos denominar la isla eterna del paraíso, el centro del signo, y todo desemboca en ella antes o después. Del mismo modo, cada universo, cada constelación, cada galaxia y cada sistema gira alrededor de un núcleo radiante en el que tarde o temprano se integra. Y son estos centros energéticos, los denominados reinos de la luz, que son lugares no imaginarios, sino bien reales, de los que hablan todas las corrientes filosóficas, religiosas y esotéricas. Los reinos de la luz están habitados en su totalidad por seres y entidades semimateriales e inmateriales que nutren con su energía pues al resto de cuerpos celestes. Estos centros energéticos son los que absorben, los que canalizan y amplifican las energías que provienen del inmenso universo central y que la irradian a su vez al resto de esferas, de tal forma que actúan pues como si de grandes espejos se tratase, es decir, reflejan las corrientes energéticas vivificadoras procedentes del absoluto en todas direcciones, en todas las direcciones del espacio, y las dosifican en función de las necesidades específicas de cada sistema, de cada mundo
o de cada manifestación diferenciada. Todo el conocimiento universal se transmite a través de la luz, por lo que son estos centros difusores los mayores acumuladores de energías del conocimiento, y son ellos precisamente los aglutinadores de todos los archivos experienciales que corresponden a los seres existentes dentro de su ámbito de influencia. Los llamados soles, ya se pueden imaginar que resultan los principales difusores de estas energías vivificadoras esenciales para todo tipo de vida, así como del conocimiento universal. Y sus moradores son seres de los más altos rangos y niveles de evolución, sean estos maestros, ángeles, arcángeles u otras criaturas de niveles muy altos. En cada uno de estos soles, que muchas civilizaciones llaman cielos, los seres que los habitan utilizan su propia luz para la creación continuada de vida en otras esferas en evolución, pero también tienen la facultad de difuminar o incluso desviar los flujos de luz creadora y transportadora del conocimiento hacia otros destinos mejor preparados para su recepción. Es en estos núcleos energéticos donde habitan los grandes padres de los universos, y es de ellos de donde parten las energías vivificadoras destinadas a rociar esos pequeños mundos en evolución como este, para garantizar su progreso uniforme y estable. De todos modos, existe en los universos también una jerarquía independiente que interconecta cada uno de estos radiofaros espaciales y que conforma una red geométrica cuya estructura constituye la base de sustentación de los nuevos mundos creados, así como el ordenamiento y ubicación de todos y cada uno de los objetos celestes. De estos objetos cuya situación espacio-temporal responde a un orden perfecto que parte de esa isla eterna del paraíso y que se extiende en todas direcciones, sin límite posible. Voy a hacer un inciso. Les recomiendo que se levanten, abran sus ventanas para que les entre un poco de brisa, porque el siguiente bloque es un bloque muy especial y necesitan un poco de oxígeno para recibirlo bien. Y les espero ahora, hasta este momento. Los soles, como ya se imaginan, son los puntos de referencia obligados para la circulación interestelar y para la distribución uniforme de todas las energías vivificadoras y de conocimiento, con una organización que recuerda de alguna manera la configuración de las neuronas en los organismos vivos. Cada 11 años, la actividad solar alcanza un punto frenético. Los científicos de esta esfera denominan máximo solar y que constituye un gran aluvión de energía informativa para ustedes. El último gran acontecimiento tuvo lugar en el año 2000, pero está previsto un nuevo episodio, como se pueden imaginar, en el 2011, poco antes de la entrada del sistema en el cinturón fotónico de Alcione. Bueno, pues durante el máximo solar, el viento solar lanza campos magnéticos muy intricados por el sistema solar interior y lo hace de forma rutinaria. Bueno, pues esos campos proporcionan una medida protectora adicional para sus viajes a la Luna y Marte y otros planetas, porque disminuyen en más del 30% la intensidad de los rayos cósmicos que pueden oscilar en un rango de energía biológicamente peligroso.
los encargados de las misiones espaciales del futuro en Inky podrán programar largos viajes por el sistema solar, de tal manera que coincidan aproximadamente con este máximo solar. Y así, aprovechando la reducción de rayos cósmicos, pues todo les será más fácil. Después de cada efusión en las vidas materiales, se produce un tránsito hacia alguno de estos centros nucleares, centros de luz, en función de los niveles de progreso de cada entidad, de cada esencia, de cada ser humano, ya que al igual que en cada sistema existen diferentes tamaños de cuerpos celestes, del mismo modo en la estructura de los universos existen núcleos radiantes que van desde los de mayor tamaño e intensidad, próximos a la isla eterna del paraíso, a los de menor tamaño y luminiscencia, situados siempre en la periferia de los sistemas más alejados. Aunque tal y como les decía con anterioridad, siguiendo siempre un movimiento centrífugo en espiral que converge siempre hacia eso que conocen o que se imaginan como el Supremo Absoluto, integrándose sin remedio en los objetos de mayor densidad, tamaño y brillo, en un perfectísimo árbol de vida cuyos frutos, flores, hojas y ramas se extienden cada vez más y más, sin perder jamás el contacto con el tronco común del que parten en todas direcciones. La forma geométrica universal por excelencia es la esferoidal, es la esfera. Si bien los latidos provocados desde el universo central pues conllevan dilataciones y elongaciones de todos los cuerpos celestes que pueden llevarles a adoptar otras formas distintas por un periodo de tiempo cósmico transitorio, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, si pudiesen ustedes observar el conjunto de universos desde la distancia, verían una perfecta esfera con sus canales, meridianos y paralelos perfectamente definidos e iluminados con una uniformidad impecable. Así pues, los universos no son estáticos, son pulsares y se autoajustan permanentemente pues en función de los movimientos que provienen del Supremo Absoluto, que es quien en definitiva dirige sus ritmos, su expansión y la frecuencia de su intensidad creadora. Es decir, se mueven, tienen un latido, se expanden y se contraen, expansión, contracción. Únicamente resulta inmóvil la isla eterna del paraíso, donde mora el Supremo Absoluto y el Consejo Universal de los grandes padres creadores y los dioses de la naturaleza, un lugar donde no existe el tiempo, porque el tiempo es una dimensión que está íntimamente ligada al movimiento de los cuerpos celestes y que termina y determina todos los ciclos vitales, independientemente de los niveles vibratorios de cada entidad material o inmaterial. Son precisamente los flujos energéticos los que conectan los soles y son los que se utilizan para los viajes interestelares, permitiendo en la mayor parte de los casos, lógicamente dependiendo del grado de evolución y desarrollo, un movimiento de un punto a otro del espacio en tiempo cero, utilizando atajos espaciales e interiores para atravesar las distintas esferas en fracciones de tiempo que bien podríamos considerar infinitesimales y que solamente requieren de la correcta previsión de las coordenadas de destino. Es decir, los viajes espaciales prácticamente tienen lugar en tiempo cero. No se viaja, se sitúa, ¿verdad? Bueno, pues la energía que se usa para estos desplazamientos, pues muy bien podría ser denominada energía trínica, por las tres polaridades que la conforman, y también para los desplazamientos en el espacio, pues es mucho más poderosa que la que proviene de la propia luz, porque la luz es muy limitante, ¿verdad? Y solo marca su hegemonía en ciertos planos
la realidad. En las civilizaciones más avanzadas, ni siquiera es necesario el uso de vehículos espaciales, constituyéndose el propio ser que desea viajar en su propio vehículo. Recuerden lo que les contaba del Merkaba. Todos los seres que habitan en los núcleos radiantes o soles son también seres de luz y tienen la capacidad de impregnar de luz todo lo que desean, de modo que es la luz el primero de los signos de perfección al que todos aspiran. La luz es creadora, vivificadora, canalizadora de conocimiento, inspiradora y símbolo universal del amor. La luz no provoca temores de ningún tipo. Por el contrario, genera seguridad y en última instancia constituye en sí misma el paradigma de lo que bien se pudiera denominar la felicidad sin límites. La luz de los soles es el reflejo del paraíso. Constituye la savia viva del árbol de la vida, la garantía de la supervivencia para alcanzar los planos superiores, el impulso necesario para llegar a la perfección en el plano de existencia de que se trata. Así que la luz es, como ya se dan cuenta, el único camino viable para conectarles con el Supremo Absoluto, para percibir los flujos y canales que conducen a la eternidad. No se me vayan, que enseguida regreso. Permítanme un inciso. El 2012 marca el comienzo de lo que pudiéramos llamar el proceso de ascensión espiritual de los seres humanos que se encuentren preparados. Esto es un fenómeno complejo que se produce cuando las estructuras atómica y molecular de un determinado cuerpo pues comienzan a entrar en resonancia con un sonido y una nota musical afín que le define, que provoca una aceleración en la frecuencia energética que le es propia a ese ser, aumentando los espacios intermoleculares y modificando sus coordenadas de referencia, lo cual al final se traduce en una pérdida de densidad y en una expansión de la masa útil del ser que pasa gradualmente a percibir nuevas frecuencias sensoriales distintas a las anteriores a las que estaba acostumbrado. El camino ascensional va acompañado de una serie de cambios físicos importantes, como son la irrupción de nuevos cromosomas a las células de ADN, activación de nuevas hebras en ese ADN, mayor estatura, mayor capacidad craneal, pero sobre todo una expansión de frecuencias sensoriales de muy difícil explicación en esta etapa. En general, los procesos de ascensión espiritual no se presentan de forma aislada, sino que por el contrario participan de una conexión con todos los elementos presentes en la vida de cada ser. Es decir, tanto la esfera como sus componentes minerales, vegetales, animales y humanos son, por decirlo así, contagiados con el flujo de luz que provoca la expansión inicial, por lo que se trata de un salto armónico en el que está involucrado todo el ambiente circundante. De modo que bien se podría decir que este tipo de progreso se produce de forma global, independientemente de los deseos individuales en otro sentido, y son los canales de luz fría, precisamente como el cinturón de fotones, los inductores principales de este movimiento evolucionista. Fíjense bien, si nos remitiésemos a los comentarios puntuales de un observador cualquiera, este observador muy probablemente se referiría en primer lugar a la iluminación que percibe, que es muy distinta a la que conocía hasta ese momento. El incremento de luz proporciona de inmediato una nitidez inusitada
y la aparición de nuevas gamas de colores que van a resultar para esa persona un tanto desconcertantes. Bueno, pues acto seguido se percataría de un importante descenso de la carga acústica ambiental, lo que significa pues una escalada en la percepción de otros sonidos que son de una belleza inenarrable. También resultaría seguramente asombrado de la desaparición súbita de su horizonte vital, de construcciones, maquinaria, tecnología, etc., quedando únicamente en pie ciertas obras singulares derivadas de materiales considerados naturales. Estaría en el camino hacia la cuarta dimensión. Y sin embargo nuestro observador sería consciente de estar sobre su misma esfera de procedencia, aunque curiosamente con el aspecto que ésta tendría hace mucho, mucho tiempo, porque apenas vería construcciones. Habrían desaparecido las carreteras, los medios de transporte, las infraestructuras urbanas, eléctricas, los suministros de agua y gas, de saneamientos, de residuos, etc., para pasar a descubrir estupefacto el majestuoso despliegue de bosques y de ríos, de fuentes caprichosas, de formaciones rocosas y tantas especies vegetales repletas de frutas, de bayas, de granos, etc. Y todo ello en una lujuria de colores que mantendría a nuestro observador en una especie de estado permanente de excitación y de asombro. Seguramente nos diría, si quisiese establecer una analogía, que todo lo que le rodea le recuerda vagamente la descripción del paisaje de aquellos cuentos antiguos infantiles de la infancia, plagados de hadas, de duendes y de princesas. Y otro aspecto que le dejaría boquiabierto, ¿saben cuál es? ¿O cuál sería? La percepción clara del pensamiento ajeno, que convierte al resto de seres en seres virtualmente transparentes para él. Además, le divertiría comprobar cómo sus propios deseos se transforman sin esfuerzo en realidades tangibles, sean del tipo que sean, de índole material o inmaterial. En cuarta dimensión, esta persona se imaginaría una manzana y un instante después aparecería suavemente en su mano. Le ilusiona visitar las tierras bajas de Egipto y percibe el típico cosquilleo de adormecimiento para su recomposición material en el lugar de destino. Quiere visitar los mundos subacuáticos y al abrir sus ojos se encuentra surcando los fondos marinos a gran velocidad. Y lo mejor sin problemas de respiración ni de presión, y así sucesivamente. En fin, el 2012 ya está muy cerca. Siempre se ha hablado del 2012. Porque fíjense que incluso de acuerdo al calendario maya, el fin de los tiempos para algunos tendría lugar ese 21 de diciembre del 2012, tomando en consideración que este calendario tallado en piedra pues tiene más de 1000 años, no deja de resultar interesante reflexionar sobre los conocimientos de esa civilización precolombina mesoamericana, ¿verdad?, que están disponibles en este momento, como ya saben, por medio de la arqueología, de la astronomía y hasta de la tecnología electrónica. La información contenida en las inscripciones del calendario maya, pues bueno, delinean supuestamente la conclusión de la historia humana a tomar esa fecha contemporánea como una fecha crucial. Porque aunque los mayas tallaron el calendario en piedra, se conoce entre los círculos académicos que los fundamentos astronómicos de ese calendario provienen también de otras civilizaciones más antiguas. Estas civilizaciones antiguas, responsables por el desarrollo de la astronomía y las matemáticas en los tiempos precolombinos e incluso precristianos, se les conoció con el nombre de Olmecas.
y se estima que estos olmecas vivieron en el área de la península de Yucatán durante el milenio antes de Cristo y que ya desde entonces los astrónomos de esa civilización estaban observando los cielos en búsqueda de respuestas. Y fue precisamente durante esa época, basados en sus observaciones de los movimientos de los astros en el firmamento, que aquellos sabios desarrollaron los fundamentos para ese calendario. Y sin embargo no fue hasta más tarde, durante el primer milenio después de Cristo, que los conceptos astronómicos de los olmecas fueron tallados en piedra por otra cultura posterior. La de los mayas, o más exactamente la de las tribus aledañas a los mayas, a la civilización maya, que conservaron los conocimientos científicos y matemáticos de la primera civilización mesoamericana. Ahora bien, se preguntarán ustedes, ¿cómo es posible que se tenga entendimiento de este calendario escrito en jeroglíficos raros, ¿verdad?, pertenecientes a otro idioma? ¿Cómo se llegó a la conclusión de que el último día de estos tiempos será en el solsticio de invierno del año 2012 de esta era cristiana? Bueno, la historia del descifrado de los enigmas del calendario pues es casi tan interesante como la misma historia del calendario. Desde el tiempo en que el ciclo del calendario maya es conocido, todavía se practica en muchas comunidades indígenas del sur de México, de Guatemala y de Belice, donde la tradición se ha seguido manteniendo por vía oral. Se sabe que existen dos tipos de calendarios. Esto a modo de recordatorio. Uno cotidiano, que era conocido como el de la cuenta corta y que marcaba el año de 584 días, que era una especie de combinación de los ciclos de la Tierra y de Venus alrededor del Sol, y el otro, el calendario mágico, más conocido como el de la cuenta larga, y que marcaba los ciclos y las eras de la humanidad. Pues bien, el calendario de cuenta larga es el calendario más interesante de los dos, porque además de estar ligado a los mitos de Mesoamérica de antaño, pues también es el que marca el final de los tiempos o de esta era. Y entre los arqueólogos modernos que han estudiado esta cultura maya, pues uno de los más importantes y prolíficos del siglo XX, al que me debo referir, pues fue el británico Sir J. Eric Thompson. Por medio de sus estudios de la cultura maya, Sir Thompson logró relacionar el calendario maya de la cuenta larga con el calendario gregoriano que se usa hoy en día en Occidente. Sir Thompson encontró relaciones entre los jeroglíficos mayas, muchos de ellos incluso él mismo los pudo descifrar, también entre la cosmogonía de los dioses y los héroes del Popol Vuh, la Biblia maya, que fue rescatada del olvido por sacerdotes mayas que aprendieron el alfabeto latín en el siglo XVII. Y también, como no, por cartas astronómicas que demostraban la presencia de personajes míticos mayas en constelaciones distintas a las del zodíaco occidental. Así pues, ya saben, el 2012 marca un comienzo, no un fin. Hay dos formas de ascender, dos formas que se empiezan a complementar, que convergen a partir del 2012. La primera forma de elevarse, de perder densidad, de sublimarse, es el ejercicio del amor, el desprendimiento de lastres, de los prejuicios, las razones, las inhibiciones, los orgullos, las vanidades, juicio a los demás, etc. Eso eleva, eso marca la diferencia. La otra forma es atravesando un anillo de fotones. Esto comienza a dar lugar a partir del 2012. Por tanto, es un momento histórico, sublime, impresionante, en el que todo se va a acelerar. Ese camino hacia la gloria, hacia un estado mejor, hacia un estado más alto. El 2012 no solo no supone destrucción de nada, supone construcción. No solo no supone cataclismos de ningún tipo. Los habrá, pero no para destruir ningún mundo.
Todo lo contrario, el mundo crecerá, el mundo será mejor, será el comienzo de la entrada en el reino de la luz. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández. Y esto ha sido Uno por Hoy. Muchas gracias por su atención.